Hola, muy buenas. Están ustedes a punto de escuchar un episodio especial de Cine Garage dentro de nuestros jueves de estrenos. El FICUNAM comienza ya, está encima de nosotros y justo por eso es que invitamos a 3 directores que presentan sus películas en el festival a hablar de ellas. Pero antes de entrar a eso, antes de entrar a conocer los secretos y las entretelas de sus producciones, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué saben ustedes de lo que compran o de lo que llevan puesto? Hay que saber quién lo hizo, hay que saber en dónde fue hecho o qué fue lo que llevó a elaborarlo. Son cosas que ahora muy poca gente se cuestiona, que muy pocos nos detenemos a pensar o a preguntar. Pero les tengo una noticia: los productos especiales tienen siempre una historia interesante. Y los invitamos justo a descubrir esas historias a través de nuestra tienda, un reflejo de nuestros programas, la tienda Puentes. Vayan directo a la pestaña de tienda de nuestro sitio puentes.me y descubran lo que hay ahí para ustedes, con el perfil de este proyecto, con el perfil de los programas que aquí se conocen y por supuesto con las ganas de tener algo bonito y algo interesante al mismo tiempo. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Estrenos. Puentes.me. Hola, muy buenas. Yo soy Eric Estrada. Están ustedes entrando a un episodio especial de Cine Garage, aunque pues bueno, estamos hablando de cine mexicano y este episodio se publicará el día que le toca a Cine Garage hablar de cine mexicano. De alguna forma estamos elaborando un enfoque especial porque con la inminencia del FICUNAM, que ya está aquí a nada, ya estamos realmente muy cerca de empezar la 7ª edición del FICUNAM. Pues bueno, hay que hablar de lo que está ofreciendo el festival, más allá de todos los bonitos detalles que Eva San Giorgi vino a presentarnos hace un par de semanas. Vino a platicar con nosotros, nos dijo premios, invitados, mesas, nos dio una lista de actividades realmente impresionante, funciones al aire libre, que creo que si le echan una escuchada les va a servir mucho para escoger qué se puede hacer dentro de un festival de cine como el de la UNAM, o como un festival de cine normal. Ustedes lo sabrán, no se puede ver todo lo que presenta un festival, es parte de las frustraciones que le presenta al público. Es imposible ver todas las películas, es imposible estar en todas las actividades. Un poco esa es la idea, que uno se quede con ganas de hacer algo o muy satisfecho de haber hecho lo que se hizo. Entonces, déjense ir, ahí están las instrucciones. Eva nos dio una muy buena guía. Nosotros haremos también la famosa guía Cine Garage para decirles desde nuestro muy humilde y poco informado punto de vista qué es lo que sugerimos para que vayan a ver al Centro Cultural en la UNAM, que es hay más sedes, pero bueno, esa es la sede principal. Y hoy tengo el gusto de tener aquí a realizadores mexicanos que están presentando sus trabajos dentro del FICUNAM, que pues bueno, como ustedes lo saben, tiene de entrada una sección en donde las películas mexicanas están compitiendo por un premio de 100,000 pesos, la sección México Ahora, y pues bueno, parte de esa oferta es la que vamos a comentar en esta tarde. Los voy a presentar sin ningún orden en particular, les doy la bienvenida, les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo, el esfuerzo de subir los 4 pisos que hay que subir para llegar a Puentes. Aquí no hay elevadores. Agradecerles y de verdad darles la bienvenida. Repito, sin ningún orden en particular. Aquí no sabemos quién va a ganar. Eso lo deciden los jurados. No crean que aquí hay plan con maña. Entonces, si empiezo por mi izquierda, llego primero a Mónica Álvarez Franco. Mónica, bienvenida a Cine Garage. Muchísimas gracias. En medio de los 3 invitados de esta tarde está Sergio Flores Torija, a quien también le doy la bienvenida y le agradezco que esté en este episodio. Hola, muchas gracias. Un gusto enorme estar aquí. Y a mi lado derecho, un viejo amigo nuestro, Rubén Imaz, a quien ya escucharon ustedes platicar de Epitafio, la última película que codirigió.
Les recomiendo mucho este episodio. Creo que nos quedó muy bien, Rubén. Bienvenido. Sí, lo escuché con gusto. Aquella vez quedó bien, ¿no? Me encanta volver a estar aquí. Subir los 4 pisos es parte del reto. Sí. Gracias por invitarme. Pero bueno, después de haber subido volcanes para hacer esa película, 4 pisos en esta zona de la ciudad no son nada. Depende del nivel de los mecas, nada más. Que han estado duros. Pues bueno, chicos, bienvenidos. Mil gracias por estar aquí. Les dije, siéntanse tranquilos, no hay que cumplir ningún tipo de compromisos. Estamos todos completamente relajados. Entonces, no sé por dónde quieran empezar. Rubén, nada más una duda muy, muy franca. En la última información que yo tengo del festival, tu película no la veo en la lista de la competencia, pero sí está en la competencia. Lo que pasa es que tienen una cosa, no sé, yo le llamaría extraña en el FICUNAM, de dividir su categoría a la que llaman Ahora México. Digamos que lo que ellos consideran algunas propuestas de vanguardia de cine mexicano. Por otro lado, tienen lo que llaman la competencia internacional, que formalmente así le llaman, en la cual está mi película incluida. ¿Estás ahí? Estoy en la competencia internacional. Y la competencia mexicana se conforma de las películas que están en Ahora México, más las mexicanas que puedan o no estar en esta competencia internacional. Exactamente. Entonces, digamos que ya me pasó el año pasado con Epitafio, así como mordiendo un poco de las dos camas, pero bueno, pues ahora sí que eso lo decide el FICUNAM. Es una cuadratura rara la que hacen ahí, pero bueno, entonces 2-3 están en competencia. De alguna forma. De alguna forma, ¿no? De alguna forma. Antes de entrar con los detalles de sus películas, chicos, ¿cómo le fue a Epitafio en el FICUNAM? Ya hablamos de la película, ya hablamos de los retos que tuvo, de los alcances que tuvo, de lo que nos gustó, de lo que no nos gustó, pero creo que no hablamos de cómo le fue dentro del festival. O sea, ¿qué tipo de público y qué tipo de recepción suelen tener las películas en un festival tan particular como es el FICUNAM? No es que tenga nada de especial, pero haciéndose donde se hace, ¿no? Teniendo la organización que tiene, que es de la Universidad Nacional Autónoma de México, su público suele ser muy local, y estoy hablando local de gente que estudia en Ciudad Universitaria. Obviamente va gente de todos lados, pero el núcleo es la gente que está en CEU. ¿Cómo le fue Epitafio en el año pasado? ¿Fue el año pasado? El año pasado, el año pasado. Fíjate que yo pensaría un poco así de entrada como tú, como que estamos muy en un nicho, muy en un espectro particular de público, de audiencia, muy de la UNAM, muy de festival y tal. Creo que lentamente el festival va ampliando su propio horizonte, ¿no? Creo que empezó tal cual como con esta cosa que dirían muchos de tus radioescuchas, cine raro, ¿no? Sí, cine raro. Pero lentamente creo que el mismo festival va demostrando su pluralidad, ¿no? Creo que efectivamente hay unas películas que son realmente experimentales, películas que trabajan mucho más fehacientemente la forma más que la narrativa, ¿no? Y a lo mejor estamos más acostumbrados como cinéfilos en festivales a ver cine mucho más narrativo, pero creo que FICUNAM cada vez muestra que tiene un poco para todos los gustos, ¿no? Creíamos que iba a ser un riesgo en ese sentido, tener que haber debutado así nos tocó, ¿no? Cuando terminas una película, el festival que sigue y es el festival que te invita. Y yo creo que me sorprendí, creo que no pasa eso que estábamos esperando, creo que efectivamente se vuelve local un poco el público, digamos de que no es a nivel nacional, pero sí se vuelve a nivel de la Ciudad de México, y que la Ciudad de México pues, es el impulsor de público mexicano principalmente. Entonces creo que fue una buena apuesta. Primero que nada seguíamos nosotros idílicamente enfrentarnos con un público, decíamos crítico, ¿no? Universitario y crítico, en relación a esta película que es histórica, que tiene elementos históricos y tal, y que efectivamente tuvimos esa experiencia muy rica. Había historiadores propiamente en la sala, ¿no? En la que llenamos la sala Covarrubias con 600 gentes, y creo que al final de cuentas eso sí es parte del boca a boca que después va a tener que existir, ¿no? Conozco varias películas que han pasado, por ejemplo, por el Festival de Morelia, y no necesariamente por estar en el Festival de Morelia tiene esa repercusión mediática que uno esperaría, o ese boca a boca explosivo que uno esperaría. También hay mucho cine en Morelia, muchas películas también. Y entonces creo que en ese sentido me pareció que es justo, es muy similar. Creo que no fue un error, no es un festival menor, no es una ventana más cerrada, solo intelectual. Creo que al final de cuentas nos ayudó mucho para el boca a boca. Y después la película en la exhibición comercial, que básicamente es la Ciudad de México, claro, estaba presente gracias al FICUNAM, ¿no? Bueno, pues ahora iremos con Tormentero. Se va a manejar el nombre en español, ¿verdad?
Sí, tenemos también nuestro nombre en inglés, pero siempre nos gusta más pues, una palabra inventada, ¿no? En español, tormentero. Tormentero, sí. Me gusta la palabra. Y pues sí, como dices, es muy raro que alguien acabe una película o que alguien planee una película para acabarla y que entre directamente al festival que a uno más le gusta o que a uno más le conviene, depende de lo que cada quien esté buscando. Son muy pocos los que pueden hacer eso. Y pues bueno, ahora veremos qué fue lo que ocurrió con Tormentero, que estará en el FICUNAM. Pero por ejemplo, Bosnian Dream, ya no entiendo muy bien el nombre de tu película, Sergio Flores. Ajá. Que estuvo en competencia en el Festival de Morelia el año pasado. No la entiendo, no porque no sepa cómo se llama, sino porque he visto 4 fichas, todas con un nombre diferente. Una solo dicen Bosnian Dream, otras solo dicen Waking Up from My Bosnian Dream, otras dicen 3 mujeres Bosnian Dream. Entonces, qué bueno que estás aquí. Dinos cómo se llama tu película. En México la estamos manejando como 3 mujeres. Ajá. O Despertando mi sueño bosnio. Ok. La cosa con Bosnian Dream es que originalmente, yo hice esta película con nada de dinero, un presupuesto mínimo. Yo vivía en Bosnia y Herzegovina, vivía ya más de 3 años y solo tenía dinero para hacer un cortometraje. Entonces, como que me la jugué. Es una película compuesta por 3 historias que se entrecruzan y me la jugué, hice el corto de la historia más sencilla y lo presenté como un corto, la primera parte de mi película. ¿En dónde lo que se llamaba Bosnian Dream, por eso la confusión. La presenté hace 2 años en Morelia, en el 2015, y tuve la fortuna de ganar la competencia de cortometrajes. Y el dinero que me dieron de premio fue el que utilicé para poder acabar la película. Ok, que son las otras 2 historias. Exacto, me salió redonda la jugada, por suerte. ¿Cuál es la historia más sencilla? Porque pues eso lo dices tú, ¿no? Pero la más sencilla de realizar. No sé si fue la más sencilla de hacer, o es la más sencilla de ver, o es la más sencilla... Sí, la más sencilla de realizar. Era la más económica y también es ligeramente más corta. La segunda y la tercera duran 40 minutos y esta como 35. Ok, y está dentro de esa sí está dentro de la competencia de Exacto, México. En Ahora México. Ahora México. Y Mónica, tú presentas Bosque de Niebla, nada más para ir ubicando a la gente, ¿no? Claro. Rubén tiene Tormentero, 3 mujeres de Sergio, y tú, Mónica, presentas Bosque de Niebla. De esa sí, solo hay una ficha, esa la tengo muy clara, pero me gustaría que le contaras a la gente por dónde va el asunto, más o menos. Es un documental, está también participando en la competencia de Hecho México. Ahora México. Ahora México, y es un documental que habla es el retrato de una comunidad autosustentable que vive en el Bosque de Niebla, en Huatusco, Veracruz. Es una protección que ellos están haciendo hacia el bosque, y al mismo tiempo que lo hacen, intentan rediseñar su educación, su cultura, su economía, y están ahí como un experimento de ellos mismos. ¿De dónde sale bueno, el tema, por supuesto, está ahí. Hay mucha gente en resistencia en bosques en México, cuidando desde animales y entornos hasta maderas. ¿En qué momento decides, este es el retrato que yo quiero hacer, me voy a ir con ellos, voy a trabajar con ellos? Es a partir de mi maternidad, a partir de estar embarazada de mi hija Martina, que llegue como el momento de crisis emocional de ¿a qué chingados voy a traer a mi hija al mundo? Y ¿qué mundo le vamos a dejar? Y la verdad es que yo soy una persona que me pega todito, o sea, todo lo que pasa me pega muchísimo. Entonces, tenía como la fortuna de estar muy cerca de Veracruz, de estar muy en contacto, me encanta Veracruz, y haber conocido el proyecto como muy por fuera desde hace tiempo. Entonces fue como la oportunidad perfecta. El proyecto, el documental, duré 4 años en hacerlo, y estuve con mi hija todo el tiempo, ¿no? Entonces fue como súper importante esa parte para mí. Luego, cuando la gente, como lo acabas de decir ahora, dice, es que me tardé 4 años en hacer un proyecto. El tuyo, Sergio, ¿tomó cuánto tiempo? Casi 3 años. Casi 3 años. Tormentero, ¿cuánto tomó, Rubén? 6 años. 6 años. Luego la gente no se imagina, ¿no? Cómo hay que jalar una película durante 6, durante 3, durante 4 años.
más allá del dinero, ¿no? Creo que, Sergio, desgraciadamente no eres el único que está tronándose los dedos. No, creo que le pasa hasta el director más famoso que vive y trabaja en este país. ¿En dónde está este gran trabajo de 4 años dentro de tu documental, Mónica? O sea, ¿qué fue lo que te iba deteniendo y luego te volvió a empujar? ¿Cuál es la historia debajo que a veces te jalaba y a veces no? Bueno, siempre está la parte económica, pero aparte creo que fueron 2 partes. La parte de la maternidad, que entre el embarazo, el que es pues no se presta como para estar ahí subiendo y bajando cerros. Y la maternidad, la primera vez que llevé a Martina tenía 3 meses, entonces estaba chiquitita. Entre esa parte, que eran mis tiempos de madre, y la parte de acercamiento a la gente, ¿no? Como que no me latía llegar de repente con la cámara y empezar a sacar información. Fue un acercamiento bastante íntimo. Estuve trabajando con ellos, dando clases, haciendo como muchas actividades con ellos. Es una comunidad como muy abierta en cierto aspecto porque dan talleres y cosas así, de agroecología, de construcción, pero también muy, muy celosos de sus espacios íntimos, por lo mismo que son tan abiertos, ¿no? Como que, entonces como que sí fue un proceso lento de estar yendo, fue un año, fueron 4 años, pero un año, lo recuerdo, 15 días aquí, 15 días allá, entonces renté una casita ahí y ahí me llevaba la chamaquita y ahí estábamos con la gente y a veces no pasaba nada, ¿no? A veces era como estar y creo que eso también se ve en la peli un poquito. ¿Cuál sería entonces esta problemática que a veces estaba y a veces, a menos que no quieras contarnos mucho del documental para que la gente vaya y diga y lo descubra al 100%? Bueno, pues narrativamente fue como encontrarle por dónde, porque es una comunidad y hay muchísimos temas con los que tratar y es un documental, entonces como que, y me sentía también bastante ansiosa en el lugar, pero también es el rollo de sentirme cómoda con la gente y sentir que estábamos llegando creo que llegamos a un estado bastante íntimo de amigos para yo poder sacarla. Ellos ya sabían, siempre supieron las intenciones, ¿no? Pero llegaron a un estado bastante íntimo para poder lograr lo que yo quería lograr. Creo que es una película que como que muy honesta con las personas y con lo que quiere transmitir, y habla mucho, aunque no aparezca yo, habla mucho de lo que estaba viendo con ellos, entonces sí necesitaba esa parte de intimidad con ellos. Claro, 4 años de estar conociéndose y dejando que te cuenten la historia. Ahora, son 4 años y esto cada vez ocurre más en México, creo que para mal por la situación del país, no para mal por las películas. Y esto tampoco quiero que lo tomes a mal, no va a influir en la decisión o en lo que pueda pasar dentro del festival con tu película, pero el momento político que vive no solo México, sino Veracruz en particular, le puede dar algunos subtextos que obviamente no sé si tenías pensados o no, seguramente no, aunque pueden aparecer ahí subtextos muy distintos a tu documental. Cualquier cosa que ahora nos haga voltear a ver a Veracruz, nos hace pensar en alguien más que durante esos 4 años estaba saqueando al Estado, ¿no? Sí, yo creo que siempre estuvo el tema ahí, ¿no? Presente. El tema político yo creo que personas que son activamente, no votan, su sistema es hacia adentro, pero sí son activamente políticos. Entonces, el tema de Veracruz, de la repartición de las riquezas, de los zetas, siempre estuvo muy, muy presente, pero por lo mismo creo que también son unas personas o son personajes que se rebelan, son creo, los que se atreven a dar un paso más que uno, ¿no? Por lo menos que yo. Entonces creo que me parece que su propia lucha está en eso, aunque viven de una manera bastante armoniosa y pacífica, pero ese es su propio... Sí, de alguna forma parte de su resistencia es vivir como quieren vivir,
no como se nos quiere hacer creer que hay que vivir Exacto, todos, ¿no? exacto. Ellos están bien donde están, solo quieren que las cosas se hagan mejor, Exacto. ¿no? ¿Qué estás esperando de la presencia del documental en el FICUNAM, más allá de ganar el premio? Pero en la presencia del festival, es tu primera película. Yo estoy súper emocionada. Yo creo que el premio está en ser seleccionada. O sea, modestamente lo siento así, la verdad. No pienso mucho en el premio. Pero pues espero que se vean, que realmente transmita como dentro de todo este caos mundial y crisis, creo que es una película que habla de formas positivas, ¿no? Entonces espero que se transmita un poquito esa esencia. No es un docu que intente aleccionar ni mucho menos. Es al contrario, como que empatiza, como que siento que tiene que empatizar con la gente, y a partir de eso pues hay algo que te mueve, que te invita a tener otro tipo de relaciones, ¿no? Sí, porque además el documental, si en general las películas mexicanas tienen problemas consiguiendo pantalla, cuando es documental parecería, uno creería que el festival es como la ventana natural de los documentales que se hacen en México. Entonces yo creo que tenerla, como decía Rubén, en un público muy plural y muy abierto, tener ahí las primeras proyecciones, creo que está increíble. Creo que Sí. debe ser, no sé, debe ser aleccionador, ¿no? Sí. ¿Te vas a meter a las proyecciones a ver a la gente? No sé todavía. No lo sé. Creo que ya la vi, que en los últimos meses la he visto tanto que ya quiero dejar. No, pero puedes entrar a ver a la gente. Sí. Los de la UNAM no somos tan salvajes como parecemos, ¿eh? Somos gente que si se nos dice dónde hay que estar, ahí nos sentamos. No hay ningún peligro. Bueno, sí. ¿Tú estudiaste cine? Estudié cine. ¿En dónde? En Guadalajara. En Guadalajara. Sí. Que es algo, además, creo que el FICUNAM procura eso. Digo, no porque escoja así a las películas, pero creo que de alguna forma es una muestra un poco más amplia de dónde se hace y qué tipo de cine se hace en México, ¿no? Procuran o se les da de manera natural la descentralización, creo yo. Algo así, ¿no? Se daría, no sabría de dónde sucede, pero yo siento que eso es, tal vez es por un poco la apertura en la visión de programación, ¿no? Uh-huh. Que tal vez un festival que requiere, por ejemplo, eso que decía, contenido altamente narrativo. Pues de repente eso se hace en el DF, ¿no? Que es donde hay los fondos, donde hay el instituto y tal, y donde hay jóvenes haciendo cine por sus pistolas, pues puede ser justo en Tampico, en Veracruz, en Puebla, ¿no? Sí, porque a la hora de no centrarse, sino darle una entrada más amplia a la forma, pues bueno, ese tipo de cine sí requiere una visión mucho más amplia geográficamente hablando, ¿no? No te puedes centrar solamente en 2 o 3 escuelas de cine. Exacto. Sino que tienes que abrirle el espectro a los demás. Sergio, Sí. tu película, como dije, estuvo en Morelia y ahora está en FICUNAM, en la famosa premier de la Ciudad de México, ¿no? Que es un poco pues no la condición, sino el arreglo, ¿no? Sí, claro. Ya tu película estuvo en Morelia. ¿Cómo entra al festival? Pues bueno, es la premier en la Ciudad de México. ¿Tú sientes ya las diferencias en un festival completamente diferente, ni bien ni mal? Simplemente son diferentes entre Morelia y lo que estás queriendo ver del FICUNAM o lo que estás esperando del festival. ¿Se siente ya la diferencia? Pues un poco. Como dices, hay cine de todos los rincones de México, que es buenísimo, que documental y ficción no están divididos, que eso se me hace algo muy rico. O sea, la mezcla de cine y la diversidad, creo que Es un buen regalo para experimento, todos, ¿no? ¿no? Sí. Exacto. Sí. Y en especial que el cine, como ha ido evolucionando, pues obviamente esa frontera casi no existe entre documental y ficción. Mi película es ficción, pero tiene millones de cosas del documental. Todos los diálogos son improvisados, ninguna de las actrices había actuado en toda su vida y muchísimas cosas más, ¿no? Un crew de 4 personas, muchas cosas que son como tradicionalmente, entre comillas, que del documental, pues es como yo la hice. Por otro lado, pues estoy muy emocionado de estar en el festival y quiero ver cómo la recibe la gente. Como tú dices, también es un público diferente. Morelia, yo he oído
creo que 4 años seguidos, y es un festival que siempre me ha recibido muy bien. Claro. Y me gusta porque es gente muy apasionada por el cine, que va a buscar la película, gente que ha visto tus trabajos previos, gente que ha leído tus entrevistas o lo que sea, y está muy informada y viajan hasta Morelia para ir a descubrir las películas. Pero creo que un atractivo genial del FICUNAM es que pues, es un público diferente. Sí. Y tal vez más joven, tal vez, no sé, menos no sé, creen que es de nicho porque es de la UNAM, pero no, tal vez sí, es todo lo opuesto. es un tal nicho vez muy grande, exactamente, según yo. tal vez es un público mucho más amplio. Sí. Y en Morelia tal vez es más de nicho de la gente que es muy cinéfila, o no sé. Y tal vez también más joven. Entonces, estoy ansioso de ver cómo la gente recibe esta película. ¿Tú ahora dónde vives? Yo ya vivo en México y ya estoy trabajando en la siguiente, pero me eché 3 años y medio en Bosnia. Que es la siguiente pregunta. ¿Cómo alguien decide irse a vivir a Bosnia-Herzegovina? Hablar herzegovino. ¿Que ¿Eso hace cuánto fue? Hace, Un poco más de 4 años. o sea, 2012. Sí, algo así. Sí, 2012. Un año complicado. Bastante. Sí. ¿En qué momento alguien dice, me voy para allá y de ahí van a salir algunas películas? No, pues obviamente yo nunca en mi vida tenía planeado irme a Bosnia, ni visitarlo. Y pues, la verdad, sabía que estaba en los Balcanes y sabía un poco de su historia, pero no mucho más. La cosa es que Béla Tarr, el director húngaro, esta leyenda del cine, de cuando se retiró después de hacer El Caballo de Turín, decidió formar una escuela y decidió fundarla en Bosnia, precisamente por la riqueza cultural que hay. Hay 3 grupos étnicos, 3 religiones oficiales, 3 presidentes, 3 idiomas, o sea, ahí inició la Primera Guerra Mundial, cada 20 años es un país diferente, es una locura, pero para hacer cine es un lugar espectacular. Claro. Y él decidió fundar la escuela ahí, hizo un doctorado en el que solo recibió 16 personas de todo el mundo, tenías que mandar 3 películas dirigidas por ti, y las 16 películas que le gustaban fueron las que eligió. Y pues, tuve la fortuna de ser el único del continente que eligió, y una de esas oportunidades no se puede dejar pasar, ¿no? No, pues no. Entonces agarré mis triques y 3 semanas después ya estaba viviendo en Bosnia. Y al principio, obvio, fue muy difícil, pero después descubrí que es un país extraordinario y para hacer cine. Y de hecho es una de las cosas que más me motiva de presentar la película en México, que a pesar de que es en los Balcanes, a pesar de que los mexicanos pues no van a Bosnia, no es un país muy turístico, que digamos. No van en masa, digamos, ¿no? No, sí, digo... Seguro alguien andará por ahí en este momento. Pero contadísimos. Imagínate que cuando yo estaba ahí, según la embajada, que no está en Bosnia, que es la de Serbia, todos los Balcanes, solo había 4 mexicanos en Bosnia. Entonces, sí, son a cuentagotas. Pero lo que me emociona es que a pesar de que Bosnia es primordialmente musulmán, a pesar de que está muy lejos y tiene muchas cosas que en la superficie podrían parecer muy diferentes a México, en realidad creo que puedes conectar brutalmente. O sea, porque es el segundo país más pobre de Europa, con la gente, es muy, muy similar a los mexicanos. Yo infinidad de veces decía, me siento en México. Y siento que la gente, pues, por la pobreza y demás, aprecia un poco más las pocas cosas buenas que tienen. Y además de eso, creo que en temas políticos también puede conectar mucho la película. Es una película sobre el rol de la mujer en ese país, y son 3 historias que se entrecruzan, pero cada una tiene un fondo un tanto político. Una sobre la migración, que digo, somos expertos en la materia. El mundo, el mundo entero ya es experto en la materia, por supuesto. Pero sí. La segunda sobre la represión sexual y la tercera sobre la homofobia. Y pues desgraciadamente Bosnia, como México, es un país muy machista, hay mucha homofobia, muy misógino, y pues yo quería darle una voz a cantidad de personas que conocí, que me inspiraron muchísimo, y creo que eso también puede conectar. Además de que cada una de las historias tiene un pequeño guiño de ojo a México, tiene un elemento de México en cada una de las historias, y me emociona ver que la gente lo vea. Vamos a hacer algo. Déjame hacer la pausa de este episodio, y si se puede, nos cuentas esos 3 guiños, porque yo la verdad no los vi. Déjame hacer la pausa y ahora venimos.
Este es un lugar seguro. Si estás inconforme, si piensas que algo en el orden establecido no funciona bien, si has sido perseguido por lucir diferente, por pensar diferente, por amar diferente, este es un lugar seguro para todas las personas, de todas las naciones, de todas las lenguas, de todos los credos, de todas las identidades. Este es un lugar seguro. Este lugar es un puente, muchos puentes, con el conocimiento, con la alegría, con la luz de la pantalla, con el agua, con la posibilidad de ser verdaderos dueños de nuestras propias vidas, con el sonido nuevo que tenemos que escuchar varias veces antes de entenderlo por completo, con el sudor que cae sobre el cuadrilátero justo al mismo tiempo que suena la campana. Si estás buscando la salida, si necesitas un refugio, si necesitas imaginar al mundo como una rueda en el patio de una escuela donde todos jugamos tomados de las manos, este es un lugar seguro. Bienvenida. ¡Lucha libre! Hola, escuchas de Puentes. Yo soy el Mucha Crema y los invito a escuchar Los Reyes del Beautiful con Cat Escarcho y Muelas de Gallo. Ellos descubrirán en el micrófono la mano experta, la inspiración del momento de cada uno de los luchadores. Amigos, escúchenlos en vivo y a todo color. Muy bien, estamos de regreso. Ahora sí, Sergio, ¿cuál es en realidad número uno, ¿por qué decides partir en tres? Creo que ya la respuesta viene implícita en lo que estabas contando hace rato, ¿no? Es de alguna forma un país dividido en tres por muchas razones, ¿no? Todo es tres ahí. Así como todo es mex en México, allá todo es tres. ¿Por qué decides hacer estas historias que sí se tocan, pero se tocan también muy tangencialmente? O de plano no la vi. O sea, no vi las ligas. Y luego que nos cuente lo de los tres guiños hacia México. Claro. Decidí, obvio por razones económicas, como hablamos, pero por otro lado porque también quería tener como una visión más holística sobre las mujeres en Bosnia. Y cuando empecé a hacer el guión antes de filmar la primera parte, me di cuenta o decidí que la única forma de tener una visión holística era tener más de un protagonista. Entonces quería que fueran tres chicas muy diferentes y con un bagaje muy diferente. La primera es como clase baja, trabajadora. La segunda es una extranjera que se muda, que quería el punto de vista de un extranjero, porque yo era un extranjero en ese país. Y la tercera es una chica como clase media alta. También son de diferente edad, todas jóvenes, pero de esa forma creí que podía tener el punto de vista y tener una visión mucho más global. Por eso las tres historias. Luego, y poder hablar de más temas, como decía. Claro. Luego, para conectarlas, decidí hacer algo que es de las cosas que más me gusta de la película, que las tres chicas se entrecruzan en un par de escenas que podemos ver esas escenas repetidas en cada una de las tres historias, pero desde el punto de vista de la protagonista. De cada una de ellas, sí. Entonces ves la misma escena dos veces, una, y media hora después vuelves a ver la misma escena desde el punto de vista de otro. Sí. Y es algo que me gusta mucho porque creo que le da una lectura muy diferente exactamente a la misma escena. Sí. Porque así como en la primera vez que ves el cruce, el personaje de la segunda escena tal vez te cae mal, te parece superficial o lo que sea. Cuando ves esa misma escena, media hora después te das cuenta que es una escena muy graciosa, completamente diferente, pero todo ayuda porque estás muy clavado con el sentir del dicho protagonista. Uh-huh. Y para contestarlo fuera de eso hay cosas, otros elementos que las conectan. En cada historia hay una secuencia en el tranvía, cosas pequeñas, además de la temática en general. También le quise meter un pequeño guiño de ojo a México porque para mí ser mexicano y demás es fundamental de dónde vengo. Y en la primera historia ven telenovelas
porque en los Balcanes y en especial en Bosnia las telenovelas mexicanas eran extremadamente populares, en especial después de la guerra en Bosnia. O sea, al quedar el país en trizas, estaban algo con que entretenerse y muchísima gente habla un poco español gracias a las telenovelas. Eran porque necesitaban también un sistema de entretenimiento que durara años, ¿no? Sí, que o sea, fuera una eterno, serie de sí. tele, una peli no era lo suficiente. En cambio, ahí diario, un capítulo, 400 capítulos, se volvía como parte de su familia. O sea, hay una telenovela famosísima que sale en la película, que en el capítulo final, cuando se casan, la gente celebró la boda como si se casara su propia familia. Wow. O sea, fue casi una fiesta nacional. Entonces, descubrir eso allá me pareció fascinante. En la segunda es un poco más sutil, pero es una chica muy feminista. De hecho, yo digo que la película decimos que es una película feminista. Sí. Y trae ella en gran parte de la segunda historia una playera de Frida Kahlo, porque es muy fanática y demás. Y en la tercera bailan una cumbia cerca del final de la película, porque de igual manera la música latina y mexicana, la salsa, la bachata, etcétera, es muy popular allá, porque como son primordialmente musulmanes, yo siento que la gente casi no se toca allá, no hay contacto físico, pero de cierta forma siento que se hacen un lavado de cerebro y les encanta bailar la música latina, porque pues está aceptado que cuando bailas te tienes que tocar, ¿no? Claro. Y es como una excusa para tocarse. Y hay clubes, antros donde hay noches de música latina que son extremadamente populares, se llenan así, si no llegas temprano no hay forma de entrar, y eso también a mí me parecía fascinante. ¿Cómo le fue a la película en Morelia? ¿Cuál fue la recepción que tú detectaste, ¿no? Que digo, uno lanza su crítica, ahí está escrita desde que yo la hice, pero no sé si tienes tu chance después de ver al público, que en realidad es lo importante, ver cómo la está recibiendo, cómo la están leyendo. A mí se me hizo que fue una recepción muy, muy buena. La verdad, estaba muy emocionado. Primero siento que había bastante interés por la película, por el corto que había ganado el año anterior y por el tema de Belatar y demás. Entonces, todas mis funciones estaban completamente llenas. Y es una película tal vez no tan sencilla de ver porque es un cine muy realista, bastante contemplativo, pero siento que aún así la recepción fue muy buena. La gente durante días después de que presenté la película se me acercaba para preguntarme, para comentarme cosas, para decirme que habían llorado o que se habían conmovido mucho. Y también, como decía, compartirla en mi país es fundamental, porque en especial algunos de estos guiños, en especial el último, cuando bailan la cumbia cerca al final de la película, para mí fue un momento mágico. Porque recuerdo una de las actrices principales estaba sentada junto a mí, y ella no entendía mucho por qué había puesto esa escena. Como que era un poco un capricho mío. Y pues, digo, no es mexicana. Y cuando empieza esta secuencia, como que la sala cobró vida. O sea, se sentían... Es algo un poco inexplicable, pero se sentía que estaba llena de energía y la gente se reía y se emocionaba. Y me pareció un momento inolvidable y muy, 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 muy bonito. Y la otra es que, pues, digo, al final... Como decían aquí, pues presentar la película es un regalo. Después de tantos años de trabajo, tan pocos recursos, también yo hice todo en la película. Yo la dirigí, escribí, fotografié, edité, mezclé, corregí, etc. Y después de tantos años, gasté hasta el último centavo que tenía. Y el solo tenerla me siento extremadamente orgulloso, y el por fin poderla compartir, porque yo digo que el cine cobra vida en dos momentos. Uno, cuando lo haces en el set, por fin las ideas que tenías en la cabeza cobran vida, y el segundo, cuando lo compartes con un público. O sea, como que la película se vuelve a morir un poco cuando la editas y demás, y cuando la compartes y la gente ve, creo que ahí surge la magia. Cuando alguien que está en Morelia o en la UNAM o lo que sea, que nunca ha ido a Bosnia, que tal vez no sabe ni dónde está, y que se pueda emocionar, que pueda conectar con uno de los personajes, yo creo que eso es mágico. ¿Has podido pasar la película allá? No, pero la voy a pasar en verano. De hecho, en verano vamos a ir a varios festivales en Europa.
y uno de ellos será el de Sarajevo. Okay. Y digo, hay gente ya en Bosnia que la he visto, pero también presentarla allá me da muchísima curiosidad. Porque uno, creo que la película no se siente hecha por un extranjero, porque viví muchos años allá, y es lo que la gente que ya la ha visto me ha dicho, pero sí soy bastante crítico con las temáticas y con el país. Por ejemplo, nunca en la historia de Bosnia se ha hecho una película que la tercera historia es de carácter gay, y nunca, hay muy pocos cines, un país nuevo y demás, ninguna película en Bosnia había tenido una temática gay. Entonces, y como digo, es muy misógino, etcétera. Entonces me da mucha curiosidad ver cómo la gente la va a recibir. A ver qué pasa. Mucha suerte allá. Muchísimas gracias. Rubén, ¿qué pasa cuando, así como Sergio, alguien escribe, dirige, produce, editas y luego vas al coloquio con la gente? ¿Es como una nueva vieja forma de hacer cine, o es como los nuevos cineastas están encontrando la manera de hacer películas que a veces desde las instituciones no se apoyan, o que la gente no quiere dar dinero para que se cuenten estas historias? No sé si me expliqué. ¿Hay que ser tan combativo a la hora de hacer tu película? Yo creo que... ¿O hay que tomárselo con más calma? Te lo pregunto a ti porque creo que de los tres eres el más experimentado. Yo creo que ser combativo siempre va a ser un plus para cualquier persona que se quiera desarrollar cinematográficamente, ¿no? Yo hice mi primer película, como aquí le acaba de contar Sergio, hice todo, sin dinero, apostándole a gente que no había estado frente a una cámara, etcétera. Y también hice después una película, digamos, de alguna forma podría ser catalogada medio de estudio, aunque yo tuve siempre muchas decisiones, que fue Cefalópodo con Canana, y comprendí muy rápidamente los dos mundos, ¿no? Como el que de repente tú eres el creador y tienes a una serie de gente a tu disposición para trabajar junto contigo en un proceso creativo, o también había conocido el previo donde tú eras tú solo y ni siquiera creía en ti ni tu novia, ¿no? Y entonces creo que lo que he aprendido a lo largo de los años, ya después gracias a que trabajo con Yulene, que es mucho más proactiva que yo, y le produzco sus películas, Yulene Olaizola, y Epitafio también, pues descubrí la gran ventaja que es ser tu propio productor. Es muy cansado. Hay partes en las que me gustaría no tener que involucrarme, pero lo he tenido que hacer. A veces lo sufro un poco más que de lo que quisiera, pero creo que te proporciona mucha libertad, mucha tranquilidad, ser muy dueño de tus tiempos. Tormenta es una película que está muy altamente fondeada. Pasamos por varios fondos, varios mecanismos de financiamiento que son muy rigurosos, muy estrictos, pero siempre pude yo determinar las fechas y los plazos, sobre todo. Cuándo llegamos, hasta qué punto, en qué momento estamos en el siguiente nivel. Y creo que para mí, pues, seguir siendo así de combativo, creo que es la manera en la que yo he encontrado, y creo que ya me voy a estancar. No estancar, pero mantener, digamos, en esa forma de trabajar. Sí, pero ya está la navaja afilada, ¿no? Pues espero, y si no, yo creo que hay que seguirla afilando siempre también, claro, ¿no? Porque pierden filo. Pierden filo, ¿no? Lo digo porque a la hora de tomar las riendas como productor, de tener más en control todo dentro de la película, te ayuda mucho haber sacado trabajos como Bosque de Niebla, como el trabajo de Sergio, para decir, ok, yo sé por qué tengo que tener este control, ¿no? Absolutamente. Y cómo controlarlo también. Cómo controlarlo, ¿no? Exactamente. Sí. Y ahora, tengo bien el dato, trabajas con don José Carlos Ruiz. Tienes bien el dato, sí. Sí. Que vino aquí a una entrevista y la verdad se lo agradeceré todo el tiempo, es un tipazo. ¿De qué va Tormentero? ¿Por qué con don José Carlos? Mira, don José Carlos creo que para mí es el mejor actor de su generación en México, y no necesariamente por la cantidad de telenovelas que ha hecho. No. Sino por la cantidad de cine que ha Sí. hecho. Es un tipo que ha estado frente a la pantalla de cine toda su vida, básicamente, frente a la cámara de cine. Y particularmente tiene actuaciones que a mí me gustan mucho. Mucha gente me dice, ¿por qué lo casteaste? Porque es el tío de Marimar, ¿o qué? ¿No? El Benito Juárez de siempre. Yo decía, sí tengo esa imagen de José Carlos por ahí guardada, pero no es mi nutrición audiovisual, no viene de ese tipo de materiales. Viene de cine. Y él hizo películas con Felipe Casals muy importantes. Sí. ¿No? Tiene El Abando, en está El Año de la Peste, que es de mis cosas favoritas de la ciencia ficción a la mexicana, también de Casals.
Tiene esta película de Goitia, en la que él actúa Sí. de Goitia, es un Sí, personajazo. Está casi solo toda la película Casi ahí, ¿no? solo, toda la película muy ensimismado. Luego estas actuaciones que ha hecho de alcohólico, por ejemplo, y de este personaje más huraño, este mexicano, tiene un rostro ultra mexicano. Sí. No quiero sonar No, racializador. pero es un perfil mexicano. Quiero decir, tú lo ves y es un hombre que dices, pudo haber nacido en cualquier lado, pero Sí. mi primera apuesta es México. Y sobre todo algo que yo siento también que es, sin afán como de denostarlo, ¿no? Sino al contrario, como olmecoide, diría yo, ¿no? Digamos que es como el gen primigenio cultural y genético de la mexicanidad. Digamos que Porque fue- la película digamos- se filmó muy cerquita de la zona olmeca, ¿no? Ok, digamos que fue el actor que se le perdió a Einstein, ¿no? Pues de alguna forma, y que De pudo haber alguna estado ahí forma. siempre, porque lleva ahí 50 años don Sí. José Carlos, ¿no? Y eso fue lo que me llamó, lo que me acercó a él. Hice, obviamente, porque pues siempre experimento y nunca me defino, necesito trabajar con actor, necesito trabajar con un no actor. Yo siempre voy como armando el casting de distintas maneras y a veces me sorprendo, ¿no? Y esta vez me sorprendí, yo estaba queriendo trabajar con un pescador real de Ciudad del Carmen, Campeche. Hice casting allá 2 o 3 veranos que estuve por ahí buscando a ese viejo que tuviera esa capacidad y los ponía en prueba frente a la cámara y lentamente como fue evolucionando el proyecto me di cuenta que necesitaba una persona con esas tablas, con esa comunicación con la cámara. Entonces volteé hacia el abanico de actores que no son muchos de esa edad Claro. y relució José Carlos por todo esto que te digo, ¿no? Por todas estas cualidades. Sí, hay alguna, leyendo la pequeña sinopsis que encontré, no sé si hay alguna conexión con El Viejo y el Mar. No directamente. Estoy viajando demasiado lejos. Pues, el cine creo que está hecho Porque para el guión es en viajar parte lejos, tuyo, ¿no? El guión es en parte mío, lo escribí con Fernando del Razo. Es la historia de un viejo pescador de Ciudad del Carmen que vive marginado de su sociedad, que fue traicionado por su propio entorno, que vive resentido sus últimos días de vida y de alguna forma sabe que hay algunas cosas que puede hacer para bien irse de este mundo, ¿no? Para respirar por última vez. Él, entre su pasado tuvo la fortuna o la desfortuna de haber descubierto un yacimiento petrolero en el Golfo de México. Es una historia que está inspirada en el personaje de Rudecindo Cantarell, que es un mexicano desconocido para la mayoría, que sin embargo es un pescador que existió en los 60s en Ciudad del Carmen, era un pescador camaronero, que era una industria muy grande en el Golfo de México, antes de que llegara el gran boom petrolero, Claro. que particularmente llegó a la sonda de Campeche por el yacimiento que tiene el nombre de este personaje, que es el yacimiento Cantarell, gracias a que él lo descubrió. Y con eso pues, se transformó completamente el lugar, ¿no? La isla del Carmen, que es un paraíso, absolutamente, se convirtió en nuestra ciudad petrolera después de haber pasado por Tampico, por Coatzacoalcos. La siguiente ciudad petrolizada de México fue Ciudad del Carmen, por este descubrimiento y todo lo que tenía que ver con este mundo de vida mucho más natural de los habitantes de ahí, como la pesca directamente, pues se terminó, ¿no? Y se transformó en un mundo industrial ahora y petrolero. Y bueno, sobre ese personaje está inspirada la película, sí. Entonces, digamos que, pues bueno, y me imagino que además así es prácticamente en todas las ofertas del cine serio, lo voy a llamar así. Tanto Mónica como Sergio ya nos dijeron el punto crítico y el ojo crítico que tiene su película o la oportunidad que adquiere a la hora de que los acontecimientos cambian y se acomodan para darle un nuevo contexto a la propuesta. Tu película también tiene, siendo una ficción, también tiene un punto crítico, un punto de, oigan, esta historia, número uno, hay que conocerla para que se enteren de la otra y ver si las cosas realmente se están haciendo de la mejor forma o no. Yo lo que busco luego siempre en una película, ¿no? Esa cualidad política, no de intención política de parte del autor, sino de repercusión misma, ¿no? Claro. De estudio casi antropológico. Y yo creo que justo en estas 3 películas en las que estamos charlando aquí contigo, algún sujeto como Trump llega y le da valor a todos los artistas del mundo, ¿no? Claro. Nos dice, ¿qué onda? O sea, me voy a pelear con ustedes, tienen que Sí. ustedes hablarme y no, vamos a meter esto a niveles políticos mundiales. Y creo que en ese sentido, Trump, el machista ante una película feminista, o con sus asuntos con el calentamiento global, Claro. y las deforestaciones, lo que están haciendo ahí con las pipelines estas ahí en Arizona. Y bueno, la que a mí más me llama la atención es la petrolización del mundo, Claro. ¿no? Yo soy de esta generación que a mí me engañaron, yo siempre insisto, crecí en los 80s, me vendieron en que No, el mundo claro. ya las fuentes renovables estaban a la vuelta de la esquina, la Guerra Fría se había terminado, el futuro era la paz y la bonanza, y los derechos humanos estaban aquí para quedarse, y de repente, hoy en día,
resulta que tenemos otros 200 años más de petrolización del planeta, ¿no? Y eso pues no tiene un futuro muy alentador. No solo no tiene un futuro muy alentador, se nos había dicho que esa era la gallina de los huevos de oro y sale un señor y dice, se acaba de morir la gallina de los huevos de oro. ¿Cómo? Eso nos coincidió mucho con el rodaje. Cuando fuimos todo el proceso de 6 años que estuvimos haciendo la película, fuimos varias veces a Ciudad del Carmen. Yo estuve yendo ahí porque ahí vive un abuelo mío desde hace mucho tiempo, entonces conozco bien. Y fui viendo ese cambio y de repente esa petrolización parecía que iba a ser, era el municipio de mayor ingreso. Durante varios años fue el municipio con mejor ingreso per cápita, aunque no lo notabas, sí, ¿no? Típico de este país, o se notaba en que llegaban unos hotelotes. Y justo cuando nos tocó ir en el rodaje, estaba carísima la ciudad. Tuvimos que dormir en unos hoteles bastante de mala muerte, porque eso no nos alcanzaba ni siquiera con Foprocine poder acceder. Y de repente, hoy en día, 3 años después de que filmamos, si no me equivoco, con esta situación, nuevo situación petrolera mexicana, la ciudad está de capa caída, claro, está vacía, claro, está muy abandonada, y creo que yo sin quererla ni temerla, pues eso le da mucho eco a mi película, y creo que la gente de Ciudad del Carmen la va a ver con mucha nostalgia y con mucha tristeza, espero que también con rabia y con ganas de ver el mundo de otra manera, pero la verdad es que la realidad, pues sí, le da, redimensiona muchas veces nuestro trabajo, ¿no? Sí, no, esto de la recontextualización a veces hace ver más lo mal que se está haciendo, se están haciendo las cosas allá afuera y lo bien que se está haciendo cine acá adentro, ¿no? O sea, las historias que están contando son historias pertinentes, oportunas, que hablan de lo que está pasando, no necesariamente a nivel documental, aunque siendo documental adquiere un músculo distinto, pero el hecho de que haya una película pues feminista, como tú mismo lo dijiste, Sergio, una película con ojo crítico y un documental de una problemática que en México prácticamente está pasando de largo, que es la del maltrato a los bosques y a las formas de vida alternativas, creo que nos hace ver que los cineastas están contando las cosas como se deben de contar, sin necesidad de ir a quemar casas y de lanzar pedradas, ¿no? Las pedradas se lanzan desde otro lado y creo que estas historias... Que, como dijo Mónica, sin necesidad de uno decir, ahí te va mi statement tal claro, cual es. Exactamente. Sino ahí te van una serie de dudas tal vez, ¿no? Alguna serie de reflexiones, de sentimientos. De imágenes. De personajes, y tú politizas las cosas desde tu propia perspectiva, ¿no? Sí. Como espectador, ¿no? Sí, cuestiones que... Y también digo, si la gente se ve reflejada, pues es lo que queremos, ¿no? O sea, que se pongan a pensar en todos estos temas tan complicados, o que ya no deberían de pasar, o que se deben de Es que arreglar, es eso, ¿no? ya no deberían de estar pasando, exacto, ¿no? Entonces, pues bueno, agradecerles a los tres por eso, por la propuesta. Preguntar si alguien tiene algo que agregar, alguna reflexión, alguna inquietud sobre el festival, algún deseo de que la gente vaya y se fije en algo en particular. Siempre hago esta pregunta, ¿no? ¿Cómo te gustaría que la gente viera la película? Unos la responden, otras no. Pero no sé si hay una inquietud final de parte de alguno de ustedes o de los tres sobre lo que va a pasar en Ficunam. A mí me interesa mucho nomás esa reflexión de cómo un festival va creciendo y trascendiendo a su propio disfraz, si lo podemos decir de alguna manera, o de cómo lo ve la gente misma. Evidentemente un festival no puede aparecer y decir, ya estoy aquí, admírenme, ¿no? Sí, no. Tiene que ir ganándose a su público, a sus críticos, a su prensa, a sus cineastas, y creo que lentamente, hace rato que me preguntabas con Epitafio, por ejemplo, algo que sí notamos muy marcadamente el año pasado, no fue en relación al público, pero sí en relación a la prensa cinematográfica mexicana, que todavía no era, o no sé si veremos este año, tan asidua del Ficunam, y de repente cuando la prensa mexicana vio nuestra película fue en Rivera Maya, por ejemplo, que ya había generado, digamos, ese imán. Estoy aquí contigo, que el año pasado, por ejemplo, no fue de esa manera, y siento que está lentamente ganando ese proceso. Entonces creo como que no hay que llamar a Ficunam de vengan y cerciórense que es otra cosa de lo que les están contando, sino al contrario, ¿no? La naturalidad, el que quiera llegar se va a ir aproximando, el que se convenza, se convencerá, y creo que por sí solo es un imán que... Y a ver, espero, ¿no? Creo que le tengo mucha fe, sobre todo porque nos hace falta en la Ciudad de México, ¿no? Okay, qué bueno Guadalajara, qué bueno Morelia, qué bueno Guanajuato, pero oye... Esta es la Ciudad de México, ¿no? Que era el viejo Fico que desapareció tristemente. O nos lo desaparecieron, ¿no? Exacto, más bien. Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo. Una ciudad como esta se merece un festival de altura y creo que el Ficunam está ahí y muy pocos, desde el punto de vista de prensa, que yo estoy de acuerdo contigo, muy pocos lo están volteando a ver.
¿no? Creo que darse cuenta de lo que se está enseñando ahí en el festival y ahí en Ciudad Universitaria, le puede dar un peso, número 1, muy chilango, y número 2, muy combativo, sin necesidad de lanzar tu declaratoria de principios, ¿no? Así es. Entonces, les quiero agradecer que hayan venido, que se hayan tomado el tiempo para venir a hablar de sus películas. Mucha suerte a los 3. Gracias. ¿No? Gracias. Si hubiera 800,000 pesos, pues deberían de repartir 800,000 pesos. Pero bueno, sé que habrá pocos ganadores, lo cual también le da un toque muy especial al festival. Ay, güey, claro. ¿No? No está mal que te caiga una lana, pero si no te cae, creo que lo que está ocurriendo alrededor del festival es más que suficiente. Entonces, mil gracias de verdad por haber venido, por haber platicado con nosotros. Rubén lo sabe, hay mucha gente que quiere estudiar cine, que escucha estos episodios. Yo se los agradezco enormemente que me den esa confianza, ¿no? Que los temas les interesen. Entonces creo que escucharlos a ustedes, a estas personas en particular, les ayuda mucho y los motiva. Entonces, pues nos veremos en Ficunam. Ahí nos encontramos. Mil gracias por venir. No, un gusto enorme, Sí. gracias. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Estrenos. Puentes.me